Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Victoria González, soy médico general de la Red Médica de Wortix, la cual es una plataforma de salud que tiene la finalidad de atender pacientes desde la comodidad de su casa a través de videollamadas directamente conectadas con especialistas. El día de hoy estaremos tratando un tema de mucho interés para todos en la actualidad. Ya nos han hecho bastantes preguntas a lo largo de esta semana y nuestros pacientes se nota que tienen bastantes dudas con respecto a la COVID-19, la pandemia que estamos justamente atravesando a nivel mundial en este momento, y es por ello que estamos acá para dar respuesta a todas esas interrogantes. Para ello tenemos un invitado súper especial, que es la doctora Cecilia Coromoto Ortigosa Morillo, la cual es médico cirujano graduada de la Universidad del Zulia de Venezuela. Tiene una especialidad en neumonología con más de 25 años de experiencia en esta área. Además de esto, tiene otros estudios como un diplomado en salud de higiene y ambiente y gerencia en la salud, participando de esta manera activamente en la coordinación de programas preventivos y curativos. Por supuesto que también forma parte del staff médico de Wortix. Así que, sin más que agregar, bienvenida, doctora Cecilia. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Ortigosa, yo soy médico especialista en neumonología y estamos aquí para aclarar algunas dudas que han surgido entre los usuarios de la red Working Salud. Buenas tardes. Así es, así es, así es. Para dar inicio, vamos a comenzar abordando entonces el tema de hoy. Vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la COVID-19 y su presentación clínica. La COVID-19 fue definida como una enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2, el cual es uno de los virus que integran la familia de varios tipos de coronavirus. Este virus tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, especialmente en contactos cercanos, desarrollando de esta manera una gran variedad de síntomas, desde pacientes que pueden cursar esta enfermedad completamente asintomáticos, hasta pacientes que pueden presentar enfermedades como neumonía e insuficiencia respiratoria severa. Los síntomas se actualizan cada cierto tiempo, ya que estamos apenas conociendo este virus, pero los últimos síntomas más frecuentes que hemos considerado y que han actualizado la OMS son: el primero de ellos, la fiebre, una fiebre que suele ser mayor a 38,2 grados centígrados y que suele estar acompañada de escalofríos, tos, dificultad para respirar, diarrea, congestión nasal y náuseas y vómitos. Además de estos síntomas, también tenemos otros que se han descrito en algunos pacientes, pero suelen ser menos frecuentes. Entre ellos está la fatiga, dolores musculares, cefalea o dolor de cabeza, y tenemos anosmia y ageusia, que es falta del olfato y falta del gusto. También en algunos casos se presenta con dolor de garganta. Es importante destacar para todos aquellos que nos están escuchando en este momento que toda persona adulta mayor de 65 años de edad con antecedentes de alguna enfermedad crónica, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, algún hábito tabáquico acentuado, es decir, que fumen un poco más de 20 cigarrillos día, por ejemplo, bronquitis crónica, que tengan enfisema pulmonar o un diagnóstico de fibrosis pulmonar, o también aquellos pacientes que cursen con algún tipo de inmunodepresión, como por ejemplo aquellos pacientes con lupus o pacientes VIH positivos. Todos estos aumentan las probabilidades de padecer de enfermedad por COVID de manera severa o grave. Lo más importante que deben saber y que les debe quedar de esta charla del día de hoy es que deben acudir a la emergencia aquellos pacientes que presenten dificultad para respirar de manera severa y constante, aquellos pacientes que requieran de oxígeno para poder mantener una saturación de oxígeno mayor de 95 o 90%, y todos aquellos pacientes con patologías crónicas descompensadas, es decir, algún hipertenso o cardiópata descompensado, algún paciente con diabetes. Todos estos pacientes deben acudir de manera a la emergencia directamente del centro de salud más cercano. Sin más que agregar, entonces podamos dar inicio a este espacio de preguntas y respuestas con todas las preguntas que nos han hecho a través de nuestra publicación en Facebook a lo largo de toda esta semana, pero por supuesto no sin antes recordarles cómo se van a inscribir en nuestra página web para poder realizar una videoconsulta con especialistas desde la comodidad de su hogar. Aquí vamos a ver entonces los pasos para registrarse en nuestra página web. Es muy, muy sencillo. Lo primero que deben hacer es ingresar a la página www.wortix.com
pulsan el botón iniciar videollamada. Lo tercero es que se tienen que registrar como pacientes colocando un correo electrónico y una contraseña. Luego de esto, la página automáticamente les va a enviar un correo a este correo que ustedes colocaron. Es importante que a la hora de revisar este correo que se les envía de manera automática, se fijen en las bandejas de entrada principal, en la bandeja de social, promociones o en spam, porque puede caer en cualquiera de estas bandejas de nuestro correo. Una vez que validen su correo electrónico, pueden entonces ingresar a la página web y dejar su caso de salud en el botón que se denomina Nuevo Caso de Salud. Igual, para cualquier duda que tengan con respecto a este proceso o cualquier otra cosa con respecto a nuestra página web, podemos conversar sobre eso un poco después de que terminemos el live. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con nuestra primera pregunta, de las preguntas que ustedes estuvieron dejando todos estos días de la semana pasada. Doctora, la primera pregunta que le tengo es una pregunta que se repitió con un montón de pacientes. Entre ellos tenemos a Ximena Pérez, a Grace Ovidio, Ichel Marce, Debbie Poma y también Lisette Ramírez. Todos ellos quieren saber por qué si tienen varios días de inicio de los síntomas, por qué persiste la expectoración, la tos y además la garganta la sienten un poco seca, incluso pueden presentar entonces también dolor de garganta y ya tienen incluso la mayoría de ellos más de 15 días de inicio de los síntomas de COVID. Cuéntenos un poco. Bueno, generalmente los síntomas comienzan en el más o menos de gravedad entre el 7º día y el 10º día. Ya después de eso, de que pasa el 10º día, comienzan a ir disminuyendo los síntomas, sobre todo la fiebre, que ya debe haber desaparecido, y los problemas respiratorios como espasmos bronquiales o bronquitis o neumonitis. La tos y algunos síntomas como la odinofagia o la falta de olfato, la anosmia, suele persistir por un tiempo más prolongado. La razón es porque la inmensa mayoría de los virus, sobre todo los que tienen su predilección en el aparato respiratorio, la mucosa bronquial, para restaurarse y llegar a como era antes, a su situación normal, necesita entre 6 semanas y 12 semanas. Vamos a continuar con las preguntas que nos estaban haciendo en vivo. Tenemos la de Félix Campos, doctora Cecilia. Sí, él nos pregunta si existe posibilidad de que algún paciente que presente fiebre, dolor de garganta u otros síntomas más frecuentes, si no presenta esto, puede presentar de repente disnea de manera súbita y que esto sea COVID. Generalmente, o sea, estamos en pandemia. ¿Qué significa eso? Todo paciente que presente sintomatología respiratoria, o sea, fiebre, tos y dificultad para respirar, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Así de sencillo. Independientemente de si la aparición de la disnea fue brusca o no. Ok, está bien. La otra paciente que nos pregunta es la señora Silvia Maita. Ella nos dice que di positivo y ya con esta semana se cumplió un mes de mi diagnóstico. Me recuperé, pero no siento mucho mi olfato y mi gusto. Quisiera saber si eso estará bien y por cuánto tiempo me voy a recuperar por completo. Ok, los problemas virales, en especial aquellos virus que tienen predilección por el sistema respiratorio, por lo general, para que el parénquima pulmonar y la mucosa bronquial vuelva a su estado normal antes de que presentara la infección respiratoria, puede tardar entre 6 semanas y 12 semanas. Los estudios que se han realizado en España y en Italia, sobre todo uno que se hizo en el Hospital del Mar, que queda en Barcelona, en España. Hay, por las estadísticas y todos los estudios que ellos hicieron, para que una persona deje de presentar cierta sintomatología, entre ellas la falta de olfato, la falta de gusto, resequedad en la garganta y la tos, puede pasar entre 8 días y 82 días. O sea, eso lo que hace eso lo que significa es que más o menos hasta unos 3 meses
con sintomatología más leve. Es decir, puede tener odinofagia, puede tener pérdida del olfato, pérdida del gusto, y no significa que tiene una reinfección por COVID. Sencillamente que el organismo, una vez que ha sido agredido por factores externos, en esta ocasión por el COVID, por el SARS-CoV-2, entonces generalmente el organismo trata entre 6 semanas y 12 semanas en volver a su estado normal, antes de haber presentado la infección por COVID. O sea que si tiene un mes, todavía tiene que quedarse un poquito tranquila, que poco a poco esperar un va a ir poco más. disminuyendo la sintomatología. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a continuar con Cecilia Núñez. Ella nos pregunta, ¿cómo es el tema de que hubo pacientes que se volvieron a contagiar con COVID luego de curarse? ¿Esto es posible? ¿Un paciente que ya se curó no crea entonces inmunidad? No, eso no quiere decir. Cada vez que el organismo, el sistema inmunológico es invadido por un germen patógeno, llámese microbio, o sea, virus, bacteria u hongos, el sistema inmunológico crea anticuerpos y se defiende. En el caso de las personas que logran superar la crisis. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que pasa es que hay personas que vuelven a realizarse un PCR, más que todo por exigencia del empleador, que si tuvo un COVID positivo, hasta que no le lleve una prueba que diga que el PCR sale COVID negativo, no deja que el trabajador ingrese a la empresa. Esto no puede ser posible porque puede ser que una vez que sea negativo, cuando se vuelva a realizar el PCR y le salga positivo, se debe a que quedan residuos del genoma del virus, que dependiendo de dónde le toman la muestra, esa muestra puede volver a salir positiva. Sin embargo, en los estudios que se hicieron esta vez, uno de los estudios canadienses, en donde tomaron en cuenta que el PCR seguía positivo, se comprobó que no, esos pacientes tuvieron contacto cercano con otras personas y las personas no se contagiaron. Es decir, una vez que la persona tiene PCR positivo, adquiere la enfermedad, pasan los 14 días, aun cuando después el PCR le vuelva a salir positivo por alguna razón, no significa que esa persona va a infectar a otras personas. Exactamente, que creo que eso es lo más importante que es lo más importante. Lo que pasa es que las empresas, la mayoría de los empleadores, no están entendiendo eso, no saben de eso tampoco. También hay que orientarlos a ellos. O sea, deben pedir asesoría en los ministerios o en la parte de salud pública o epidemiología, los hospitales públicos, para que los orienten. Porque una persona que es positivo sale negativo, no puede ser posible de que le exijan después, 14 o 15 días después, otro PCR. Porque eso puede salir negativo como puede salir positivo por los residuos que quedan del virus en el cuerpo, hasta que eso sea eliminado completamente por el mismo sistema inmunológico de cada persona. Exactamente, doctora. Bueno, vamos a continuar con esta pregunta que nos hace Angelina Figueroa. ¿Por qué algunos son sintomáticos y otros son asintomáticos? ¿De qué depende esto? Bueno, generalmente... Pregunta muy interesante. Sí, pero depende también de la edad. Por lo general, las personas jóvenes, como no tienen comorbilidades, por lo general, las personas jóvenes sanas, sin comorbilidad, suelen tener infecciones de tipo leve. Leve es, sienten la molestia, como si fuese una gripe, y de allí no pasa. Las personas que tienen comorbilidades, los diabéticos, que generalmente el diabético tiene repercusión sobre órganos. La diabetes mellitus tiene repercusión sobre órganos. Entre estos órganos está el pulmón, el riñón, el hígado, el corazón y los vasos arteriales. Es por esa razón que este tipo de personas
generalmente desarrollan formas más graves, pero eso es porque su sistema inmunológico y sus defensas a nivel del organismo están alteradas, producto de las enfermedades que tenían antes de tener el COVID. Ahora, hay algunas personas, en algunos estudios que están realizando, se dice que puede haber una inmunidad natural por los linfocitos T que protegen a la persona y su sistema inmunológico actúa de manera adecuada produciendo anticuerpos, y eso podría ser otra de las razones por las que no desarrolla una enfermedad grave. Pero eso está en estudio. La pandemia es nueva, el virus es nuevo y hay muchas cosas por descubrir. Exactamente. Ok, vamos a continuar con Joaquín Vázquez. Él nos pregunta, ¿qué otras enfermedades o problemas pueden complicar un contagio de COVID? ¿A quién tendríamos que cuidar o prevenir con más cuidado? Generalmente hay que cuidar primero a los adultos mayores, en primera línea. ¿Por qué? Primero porque su sistema inmunológico está deprimido por su edad. Su metabolismo también está disminuido por la edad. Y por lo general, los adultos mayores tienen algún antecedente patológico, llámese hipertensión arterial, diabetes mellitus, fueron fumadores, fueron asmáticos, tienen algún problema de rinitis alérgica, o aquellos pacientes inmunosuprimidos porque tuvieron cáncer, o inclusive aquellos que se le han realizado trasplantes y que para no rechazar el trasplante, ellos tienen que tomar de por vida inmunosupresores. Esa es una razón. Ese tipo de personas son las que hay que cuidar. Muchas veces nosotros los jóvenes, o sea, me incluyo, perdón, muchas veces las personas jóvenes no ven que el hecho de que uno no desarrolle enfermedad no significa que no pueda contagiar a otras personas. Entre eso, a sus padres, ¿sí? A nuestros padres o a nuestros abuelos, que son los que están más susceptibles no solamente de contagiarse, sino de desarrollar formas graves. Lo más importante es la prevención. Así es. Así es. Eso es donde más poder tenemos y donde más capacidad tenemos para poder lograrlo. Hasta que no tengamos una vacuna que sea efectiva, tendremos que utilizar las medidas generales antiguas. O sea, el aislamiento, lavarse las manos, distanciarse de las personas que por alguna razón tienen su sistema inmunológico disminuido. Exactamente. Vamos a continuar con esta pregunta que nos hace Lorena Gunther. ¿Es necesario que cuando ya terminamos el tratamiento, pero aún tenemos dolor de garganta, podríamos entonces tomar un antitusivo? No, no es necesario. Si continúa con el dolor de garganta, yo personalmente recomiendo que lo mejor que pueden hacer es hacer gargarismo, pero no gargarismo con sal ni con limón, nada de esas cosas. Con los gargarismos con, valga la marca, Listerine, Odol, Colgate, cualquiera de ellos. Eso de que con sal no, porque la sal, aunque usted no lo crea, la sal lo que hace es que como es sal, seca un poco y la sequedad de la garganta va a continuar. Exactamente. Más bien están empeorándolo sin saber. Más bien están empeorando los sitios. Y yo creo que esa es una de las razones por las que muchos prefieren persistir con sequedad de la garganta, pero es porque están haciendo, los gargarismos lo están haciendo agua con sal o agua con limón. Entonces, eso reseca más. Y hay que ingerir bastante líquido también, aparte de eso. Mismo. Vamos a continuar con la pregunta que nos hace Anabel Álvarez. Ella nos pregunta, se publicaron estudios diciendo que la inmunidad al virus tenía una duración de solo 4 meses y posterior de esto la inmunidad desaparecía. ¿Podría aclararnos este tema? Bueno, en ese sentido creo que estamos todavía un poquito en pañales, porque se trata de un virus que es un virus que generalmente pertenece al reino animal, en este caso a los murciélagos, que son mamíferos. Hizo un salto hacia las personas humanas. Los coronavirus son propios de animales, mamíferos.
hizo un salto hacia nosotros, hacia las personas, y esa es una de las razones por la que nosotros no tenemos anticuerpos y nos tomó prácticamente a todo, a nivel mundial, tomó a todo el mundo de sorpresa. Pero esto no significa, o sea, esto no quiere decir de que la inmunidad que uno adquiere tenga una determinada periodo vamos a decir, de validez. O sea, eso de 3 meses o 4 meses, yo en realidad no sé de dónde salió eso, porque eso no es posible. Por lo general, una vez que uno contrae una infección, sea viral o bacteriana o micótica, por lo general el sistema inmunológico crea anticuerpos contra ese germen, contra ese patógeno. Y cuando vuelve otra vez el virus, por alguna razón, por su ciclo natural o esto, el organismo está ya preparado para poder combatir ese germen. Y por lo tanto, si desarrolla la enfermedad, la va a desarrollar de una manera más leve. Cosa que sucede cuando pasan con las vacunas. Generalmente las vacunas lo que hacen es mejorar, o sea, que la persona no enferme, que no contagie y que su sistema inmunológico responda bien cuando esté en contacto con ese determinado germen o con ese determinado virus. Yo la verdad que no sé de dónde salió eso, pero por lo general cuando uno quiere, la inmunidad natural permanece. Exactamente. Bueno, esto un poco también tiene que ver con esta pregunta que nos hace Marcos González. Él nos pregunta, ¿el COVID-19 repite? No, hasta ahora no. No. Hasta ahora no. No se ha determinado. Tanto es así que, por lo que yo le estoy diciendo, los estudios de aquellas personas que fueron COVID positivos, que no desarrollaron síntomas y que después ellos se integran a sus labores habituales y están fuera del aislamiento, no contagian a otras personas. ¿Qué significa esto? Que entonces la persona debió de haber desarrollado anticuerpos y una vez que desarrolla anticuerpos, pues no sigue contagiando a los demás. Entonces yo espero que así no sea. Hasta ahora, por los estudios que se han realizado, las personas que son COVID positivos, que pasó el periodo de la cuarentena, que en este caso son de 14 días, una vez que se reintegran y que tienen contacto estrecho con personas cercanas, ya sea que vivan con ellos o personas en el trabajo, no contaminan a otras personas. Exactamente. Lo importante. Acá Rafael nos pregunta, doctor, buenas tardes. Pasé por el COVID, me estoy recuperando, sigo con el tratamiento. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta cuándo seré portador del virus? ¿O desde qué día tendría que tomar en cuenta para seguir en aislamiento? Generalmente, por las experiencias que se han tenido y por los estudios que se han ido, cada España, Italia, Canadá, Gran Bretaña, han realizado estudios porque fueron los que tuvieron una mortalidad bastante alta. Se ha determinado de que el virus COVID, no reinfecta. Sí. O sea, tú lo tienes, pasaron los síntomas duran entre los más críticos, entre el día 7 y el día 10. Después del día 10, los síntomas disminuyen, sobre todo la fiebre, la opresión torácica, mejora el problema ¿cómo es que se llama? Mejora el problema de neumonía o de neumonitis o de bronquitis que haya tenido la persona. Y ya eso se le suele, si después de eso pasan 3 días, ya se suele dar como curado. Después de 3 días. Lo que sucede es que la persona cree que todavía sigue enferma de COVID porque continúa con la tosecita, con el malestar, con las mialgias, con la falta de olfato. Entonces creen que es que todavía están infectados. No, eso son consecuencias de la destrucción que provocó el virus cuando está en contacto con la persona. Pero eso, a medida que va pasando el tiempo, el organismo va tomando, se va recuperando y eso va a desaparecer.
Exactamente, como ya hemos comentado previamente en las otras preguntas. Ahora Sí. vamos a continuar con Fabi Flores. Ella nos pregunta, cuando terminamos el tratamiento de COVID, pero tenemos mucha tos y un poco de dificultad para respirar, así como taquicardia, ¿qué nos podríamos tomar para la tos? Bueno, generalmente la tos tiene que ver si la tos es producto de que está produciendo moco y por lo tanto necesita expectorantes para poder expectorar y botar ese moco, o si la tos que le quedó, que todavía persiste, es por hiperreactividad bronquial. O sea, hizo una especie de alergia, que es posible, y persiste la tos. En los dos casos, la sintomatología, aunque es la misma que es tos, es provocada en una por producción de moco, de flema, y en la otra por problemas de hiperreactividad bronquial. Entonces, ya el tratamiento para ambas tos, aunque parezcan lo mismo, no es igual, porque hay que utilizar para la de hiperreactividad bronquial preferiblemente antihistamínicos, antialérgicos, acompañados de sedantes de la tos. Exactamente. Vamos a continuar entonces. Stacy Silvedo nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo puedo saber que soy asintomática? Asintomática es que no presenta síntomas. Exactamente. Es sencillo. La única manera es que tenga una prueba positiva y no Que presente tenga ningún una tipo de prueba síntoma. positiva, que sea PCR, que se lo tomaron porque estaba cerca, bien sea por el testeo, que se toma una muestra al azar, porque tiene familiares que tienen comorbilidades o familiares adultos mayores que pasan los 75 años y por alguna razón se realizó el PCR. Porque si Exacto. está asintomática, asintomática quiere decir asintomática. A es sin síntoma. Exacto, que está completamente normal. Completamente normal. Sin embargo, si el COVID, la prueba de PCR le salió positiva, igual tiene que guardar la cuarentena, hacer aislamiento 14 días, porque ella está asintomática, pero ella puede infectar a otra persona. Esa es una de las Ese es el razones gran problema. sí, esa es una de las razones por las que se hace el testeo, es para poder tomar al azar las personas que aunque tienen el COVID, hayan estado en contacto con el virus, no han desarrollado síntomas y en esa etapa también se puede contaminar a otros. Exactamente. Fabi Flores nos pregunta nuevamente, ahora nos dice, ¿cuánto tiempo de recuperación es necesario para poder trabajar? Ya que soy enfermera y tengo que atender a pacientes con COVID. Bueno, yo te voy a decir algo. En Montevideo ¿Mm? y aquí en Santiago de Chile no, pero en Montevideo se tomó la resolución de que pacientes trabajadores, o sea, pacientes, trabajadores de salud, independientemente sean médicos, enfermeras, pasilleros, lo que sea, que tuvieron COVID positivo, guardaron el aislamiento de 14 días, no necesitan volverse a hacer el PCR, pueden incorporarse a su actividad. Eso es lo que se está haciendo, independientemente. De todas maneras, si ella quiere estar un poco más segura, A 21 días, quizás. puede esperar los 21 días. Exactamente. Está bien, doctora. Vamos a continuar con Saraí Martínez. Nos pregunta, una vez que se sale del contagio, ¿cuáles son las secuelas de este virus? He escuchado que puede dejar secuelas. ¿Cuáles serían estas o las Bueno, principales? las secuelas dependen de la severidad de la infección que tuvo la persona. Si se tratan de personas que tuvieron infecciones de tipo leve, que es la gran mayoría de los adultos jóvenes y de los jóvenes, por lo general no dejan ningún tipo de secuela. Pero sí puede dejar secuela en aquellas personas que fueron intubadas, que ingresaron a cuidados intensivos y que hicieron una neumonitis, como la pregunta, una de las primeras, en la que la persona no tenía comorbilidad, estuvo mucho tiempo en cuidados intensivos y quedó con una fibrosis pulmonar. Eso es una secuela. Eso es una secuela. Y una secuela bastante Más que importante. secuela diría que es una complicación de la enfermedad, de su recuperación. Y lamentablemente eso se puede mejorar, puede vivir con eso, tiene que hacerse sus controles
y determinar qué qué tanta repercusión tiene sobre su parámetro respiratorio y su parámetro ventilatorio. Lo puede hacer a través de una espirometría, que da más o menos una visión. Pero esa persona tiene que ir a rehabilitación. Rehabilitación de tipo, más que todo, respiratoria, para que aprenda a respirar, caminar, todas esas cosas. Exactamente. Andrés Rivera nos pregunta, doctora, mientras se tiene COVID, ¿se podría hacer uso de antitusivos o estaría contraindicado? No, todo paciente que tenga COVID positivo, si tiene cualquier, bien sea que tenga fiebrecita, un malestar, puede hacer tratamiento sintomático. ¿Qué se llama tratamiento sintomático? Si tiene fiebre, bajar la fiebre. Con paracetamol, con dipirona, no se recomiendan otras cosas así, sino simplemente lo más sencillo. Si tiene tos, tomar sedantes para la tos o mucolíticos, que también servirían. Si tiene malestar general, pues entonces puede tomar los antigripales, son bastante buenos porque tienen anticongestionantes nasales, tienen antialérgicos, antihistamínicos, tienen analgésicos para aliviar los dolores musculares y eso es una buena indicación. Exactamente. Analicia Bertón nos pregunta, tuve neumonía, ya estoy en el día 21 de la aparición de los síntomas, ya el dolor torácico ha ido disminuyendo, sin embargo me llama la atención que estoy presentando muchos ruidos abdominales sin diarrea y dolor a nivel de los ganglios en el cuello. ¿Puede haber recaídas? Gracias. No, no hay recaídas. Lo que pasa es que su recuperación va a ser más lenta. Exactamente. Tenemos acá otra pregunta de Jessica Singuri. Nos dice, doctora, si el mecanismo de contagio es a través del contacto directo con las secreciones respiratorias, mi pregunta es, ¿cómo se contagia un paciente que es completamente asintomático? O sea, me imagino que cómo se contagian los demás de un paciente que no tose. No, porque la persona es asintomática, pero eso no quiere decir que no tenga el virus. Como es asintomática, tiene el virus, no se da cuenta, conversa con una persona, habla con la persona, está cerca y las gotitas de saliva, un estornudo, allí es donde va el virus. Cualquier cosa. Sí. Entonces, esa es una de las razones. Allí la importancia de todas las medidas preventivas. Esa es la importancia de las medidas preventivas. Esa es una de las razones por las que se hace, que ya lo había dicho antes, el testeo. ¿Qué es el testeo? Tomar al azar personas para determinar, y si son asintomáticas, pues mejor, porque el que tiene síntomas es COVID hasta que se demuestre lo contrario. El problema de salud pública es aquellas personas que son asintomáticas, que tienen síntomas leves, que están contaminando a los demás y que no se dan cuenta, porque como se sienten bien, no guardan aislamiento. Esa es la razón más importante por la que el que es PCR a COVID y sale positivo, debe guardar el aislamiento, debe estar en cuarentena. Así es, así es. Vamos a continuar con José Luis Contreras. Él nos pregunta, ¿qué opinas sobre la utilización de nebulizadores como parte del tratamiento? No, los nebulizadores no se están utilizando como parte del tratamiento por una razón. El nebulizador produce diseminación de las gotitas. Al nebulizar, produce diseminación de las gotitas. Entonces, lo que vamos a hacer es que si está el cuarto contaminado, lo vamos a contaminar a todos los que están al lado. Lo que se está es evitando hacer nebulizaciones. Se hacen inclusive la oxigenoterapia se hace a través de cánulas nasales o las máscaras de Venturi, que parecen una máscara y que me perdonan la comparación, parecen astronautas. Son selladas aquí, sí, es para que entonces se le indica a la persona oxigenoterapia con flujo, con alto flujo, o sea, con un flujo mucho más aumentado para tratar de evitar que sea intubado y que vaya a cuidados intensivos, pero la cámara, el casco es quitado. Eso es para evitar que él contamine a los demás. Por eso que las nebulizaciones no están indicadas. No están indicadas. Así es, así es.
Exactamente. Ahora Mayerlin Gutiérrez nos pregunta, ¿es cierto que no son solo las complicaciones respiratorias los síntomas de COVID-19? Hay otros síntomas. ¿Cuáles síntomas podrían ser estos, fuera del ámbito respiratorio? Bueno, generalmente los virus, sobre todo los ARN, tienen predilección por el sistema respiratorio. Por lo general, las características es por eso que se dice que todo paciente que tenga sintomatología respiratoria es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Lo otro que es que si pérdida es lo que se llaman síntomas o signos atípicos. La falta de olfato, la pérdida del gusto, los vómitos y la diarrea puede ser consecuencia de una carga viral más elevada. Y entonces, como ellos también tienen predilección por el tejido linfático, donde haya tejido linfático, ellos pueden actuar y por tanto producir sintomatología. Pero por lo general, esos síntomas que no son respiratorios son los que más se tardan en revertir. La persona siempre queda con problemas de olfato, que le queda la boca reseca, siempre tienen problemas estomacales, pero es por eso, porque como ellos también o sea, se unen al sistema linfático, pero es lo que más se tarda en revertir los síntomas. Así que se quede tranquilo porque esos síntomas en cualquier momento van a desaparecer. Sin embargo, yo le diría que aparte de eso, como su sistema inmunológico se deprimió, es posible que algún patógeno que él tenga a nivel gastrointestinal pueda haberse aprovechado de esa situación y ser patógeno y producir en él la enfermedad. Que se haga por lo menos un examen de ese. Es lo que yo les recomiendo. Exactamente. Rosario Uscamaita nos pregunta, doctora, buenas tardes, mi familia es positiva, completa, ya está pasando el COVID, pero el neumonólogo nos indicó que presenta en los pulmones fibrosis y que va a quedar con secuelas. ¿Cómo podemos ayudarlos? Él no llegó a entrar a terapia intensiva. Bueno, por lo general, esas personas son las que más tardan en mejorar. La fibrosis pulmonar tiende a mejorar, o sea, lo que pasa es que si tiene un periodo muy cerca de cuando él tuvo el problema neumónico, todavía debe haber un poquito de infiltración y eso va a tender a mejorar a medida que pase el tiempo. Yo le recomiendo que se quede más o menos, o sea, que siga las recomendaciones del neumonólogo. Por lo general, se le indican broncodilatadores, ¿ok? Esteroides por un tiempito un poquito más prolongado y esperar por lo menos las 12 semanas. Después de eso, entonces allí se puede hacer una radiografía o una tomografía o también una ecografía de tórax, una ecografía pulmonar, que es mucho más económica que la tomografía y también da bastante buenos resultados. Y los patrones, sobre todo el de vidrio esmerilado, todo eso se ve bastante bien en la ecografía pulmonar. Entonces yo les recomiendo que entre las 12 semanas, que una vez allí se realice una prueba de espirometría, que es para medir sus volúmenes pulmonares, y se realice preferiblemente, más que una radiografía, es preferible, o una ecografía a nivel pulmonar o una tomografía, sin contacto. Y después de allí ya se le da un poquito más de pronóstico y se le puede realizar un plan de tratamiento para que la persona, con ejercicios respiratorios, para que la persona mejore su capacidad pulmonar. Exactamente. Vamos a continuar con las preguntas, doctora. Cecilia Núñez nos pregunta, ¿puede el virus estar en nuestro organismo más de los 14 días de aislamiento y seguir contagiando después de este periodo? No, generalmente no. O sea, el virus por lo general tiene su ciclo de vida es corto y lo que quedan son residuos y eso es lo que uno va eliminando. El organismo crea anticuerpos contra ese virus, pero el virus se va eliminando. Se ha comprobado que se puede eliminar por IgG,
pero la S es como cualquier patología digestiva, que se tarda en excretar y se tarda por lo menos en un tiempo un poquito prolongado, 6 semanas más o menos, para que, para que eso sea eliminado completamente. Eso todavía está en estudio, pero lo que pasa es que estamos un poquito angustiados porque se trata de un virus nuevo que causó una pandemia, que como no teníamos idea de que eso iba a suceder y no tenemos una vacuna para poder controlar la pandemia, la única razón, lo único que pudo hacer para evitar el colapso de los sistemas sanitarios, tanto públicos como privados, fue aislar para tratar de contener el contagio. Porque si después se contagiaba todo el mundo, desde el primer momento hubiese sido peor y probablemente los hospitales no hubiesen podido solucionar o atender a todos los pacientes que hubiesen ido con complicaciones por el virus. Exactamente. Vamos a continuar con Monita Enríquez. Ella nos pregunta, buenas tardes, doctora. ¿Hay tratamiento para fortalecer el sistema inmune cuando un paciente presenta linfopenia por el uso de corticoides? Bueno, generalmente los corticoides tienen un tiempo estimado de acción y en el tratamiento. Uno los indica entre 10 días y 14 días. ¿Okay? El sistema inmunológico se recupera solo. Sin embargo, las personas, por lo general, cuando están enfermas, modifican mucho sus hábitos alimenticios y tienden por lo menos a disminuir el consumo de alimentos de todo tipo, e inclusive las frutas, que son ricas en potasio, en vitamina C, vegetales en complejo B. Entonces uno, cuando está enfermo, modifica mucho su dieta y por lo general come poco. ¿Qué es lo que para que se recupere, qué es lo que tiene que hacer? Comer alimentos que tengan una buena cantidad de nutrientes, entre esos están las frutas, los vegetales y el huevo, que es la proteína de con mejor valor nutricional, con el más alto valor nutricional. Exactamente. Bueno, doctora, voy a leer acá una pregunta que ya nos habían hecho en la semana, pero nos está repitiendo por acá la señora Silvia Maita. Es una pregunta que ya habíamos conversado previamente. Ella en la publicación comentó e hizo una pregunta acerca de una radiografía de tórax de su familiar y quería que la orientáramos un poco en cuanto a esta radiografía y qué se podía observar en ella. Bueno, Quisiera aprovechar esta pregunta, si usted me lo permite, quizás para sí. invitar a Silvia a que se registre en nuestra página web y tenga de inmediato una videollamada con usted para que de esta manera, de forma privada, puedan realizarle todas las preguntas concernientes al caso de su familiar. ¿Le parece? Sí, porque una cosa es dar parámetros de tipo general y otra cosa es un caso específico. Y allí, cuando se trata de un caso específico, es preferible hablar directamente con la persona afectada, que le diga a uno la sintomatología, qué es lo que puede hacer, porque de otra manera no es ético. Exactamente. Exactamente, es lo mejor, la verdad es que es muy sencillo registrarse en nuestra página web. Voy a aprovechar de tomar esta pregunta de Silvia y de su interrogante en cuanto a su familiar para invitarlos a que se suscriban a nuestra página. Es realmente sencillo. Lo primero que tienen que hacer es simplemente ingresar en la página www.wortix.com. Wortix, WORTIX.com. El segundo paso es que tienen que darle clic al botón enorme que dice iniciar videollamada. Posterior a eso, en el tercer paso, solo tienen que registrarse como pacientes. Para ello tienen que colocar un correo electrónico y una clave y sus datos personales. Una vez que coloquen este correo, les va a llegar un mensaje a su correo electrónico. Recuerden revisar tanto en la bandeja de entrada como en las otras bandejas como social, promociones y spam, porque en algunos casos los correos pueden caer allí y no nos damos cuenta. Luego de esto solamente tienen que verificar con ese correo que les llegó y una vez dentro de la plataforma registran un nuevo caso de salud.
En este momento podrán entonces seleccionar a la doctora Cecilia como en el staff de especialistas en neumonología y tener una consulta con ella de inmediato en el horario que se adapte mejor a ustedes, ¿vale? Vamos a continuar entonces con las otras preguntas que nos estaban haciendo. Saraín Martínez nos pregunta, tengo una prima que ya lleva 3 meses con COVID. Siempre que le hacen los exámenes continúan los resultados en positivo. A pesar de que ya le han dado tratamiento, ¿por qué razón no mejora? Esto ya No. la doctora nos ha hablado un poco. Sí, lo que sucede es que las personas tienen que entender que no existe, que no hay, hasta ahora no se ha comprobado que haya reinfección. O sea, que una vez que la persona curó, vuelve a presentar la enfermedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que determinar bien, hay que hacerle buenos exámenes de laboratorio y entre eso determinar también inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, para ver si la persona creó anticuerpos. ¿Okay? Y si ya la persona pasó la fase aguda. Generalmente la fase aguda, la que produce síntomas, no tanto síntomas, la que contagia. En los primeros 14 días después que la persona estuvo en contacto con el virus. Una vez después de eso, la persona puede estar, como bien lo había dicho la doctora Victoria, puede estar un poquito más, puede estar hasta 21 días, porque todo depende de la severidad y de la carga viral que recibió en el momento que fue contagiado. Ahora, 3 meses no es posible. En ese caso, yo creo que ya debería de consultar con algún investigador, porque lo más seguro es que la persona haya quedado un poquito ansiosa y tiene síntomas de que la misma ansiedad le provoca como sequedad de la garganta, tos, taquicardia. Esos son síntomas también de aprensión, o sea, de ansiedad. Entonces hay que determinar bien si desde el punto de vista físico ella está bien, uno. Dos, si no tiene una enfermedad diferente al COVID. Y en tercer lugar, una vez descartada la parte física, ver si es problemas de tipo psicológico, que la persona haya quedado aprensiva, que la persona todavía como el COVID y la enfermedad y la pandemia aún no están controladas, entonces eso le produce ansiedad. Y la taquicardia, el insomnio, la sequedad en la boca, todo eso produce la ansiedad, produce esa sintomatología. Entonces hay que estar muy seguro de que ella desde el punto de vista físico está bien. Una vez que está seguro de eso, entonces darle apoyo psicológico para que pueda sobrellevar todo el periodo que aún queda de la pandemia. Porque todavía estamos, sí, todavía como no ha aparecido la vacuna, no podemos estar muy tranquilos. Sí, esa es una de las razones. Hasta ahora, Gina, lo mejor es medidas preventivas. No hay otra manera de poder contener la propagación del virus. Hasta ahora, hasta que no aparezca la vacuna. Vamos a continuar con Gina Segales. Nos dice, estoy aislada desde hace 14 días, pero me saqué una placa de rayos X y presento una condensación en bases pulmonares. ¿Cuánto tiempo más tendría que estar aislada para recuperarme del todo? No, si presenta una condensación en bases pulmonares, tiene que recibir tratamiento específico para esa neumonía. Si lo tiene que, todo va a depender de la mejoría radiológica que tenga y de la mejoría clínica que tenga la persona, el tratamiento. Por lo general, las neumonías por virus se resuelven en forma mucho más rápida que la de las bacterias. Hay algunas neumonías que tardan mucho en curar, pero esto no significa, si esa persona tiene una neumonía, esa persona debe recibir tratamiento, porque hasta que no reciba tratamiento no va a mejorar. No va a mejorar.
Así mismo. Va a mejorar. Valeria Herrero nos pregunta, doctora, ¿cómo influye la dexametasona en pacientes sintomáticos? Generalmente la dexametasona, los esteroides. Lo que pasa es que la dexametasona es porque es más rápida. Los esteroides siempre producen una disminución del proceso inflamatorio que presenta la célula. Y entonces esa es una de las condiciones por las que la persona mejora. Porque el proceso inflamatorio a nivel sistémico disminuye. Y al disminuir, entonces la persona se recupera más rápido. Pero eso es independiente, eso es, con todos los esteroides puede suceder. Lo que pasa es que es esto, que la dexametasona es mucho más rápida en su inicio de acción. Entonces, es una de las que más se utiliza por eso. Así y además es. se había dejado de utilizar. Se había dejado de utilizar. Además. Ajá. David Core nos pregunta, doctora, buenas tardes, ¿qué opina sobre el uso de la ivermectina o la hidroxicloroquina, ya que se han hecho estudios in vitro que dieron buenos resultados, disminuyendo la carga viral? Bueno, en eso sí hay varias cosas. En muchos países ya se ha descartado el uso de la hidrocloroquina, de la hidroxicloroquina, y se ha descartado también la ivermectina. Esos son, generalmente, ellos se utilizan para otras formas no virales. ¿Ok? Sobre todo la ivermectina que se utiliza es para problemas tipo dengue, o sea, cuestiones más que todo parasitarias, ¿de acuerdo? Ya en muchos sitios lo han descartado. En los únicos países que no ha sido descartada es los países latinos de Sudamérica, entre esos Venezuela, Brasil y Perú, que lo siguen utilizando. Pero hubo una especie de boom y al comienzo se le decía al paciente que era un tratamiento empírico. Y si la persona, por supuesto, si yo me siento mal y creo que me voy a morir, yo acepto lo que me pongan. Pero se ha visto de que no es tan efectivo como se dio al comienzo. Muy probablemente el mismo sistema inmunológico se encargó de que la persona mejorara, en primer lugar, las otras medidas como oxigenoterapia, fluidoterapia, la corrección de electrolitos, hizo que esa persona mejorara y se le atribuyó a esos medicamentos. Pero los que hicieron esos estudios después fue algo empírico y no fueron registrados como estudios controlados porque se hizo en forma empírica, no se hizo con un protocolo. Entonces, muchos países ya lo quitaron dentro de su protocolo de tratamiento para los pacientes COVID. Ok. Martínez Brand nos pregunta, en personas con enfermedades crónicas con buen control de su patología, ¿qué probabilidad de complicación existe para llegar a la terapia intensiva o incluso fallecer? Todos los pacientes que tengan comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? Que la persona tiene antecedentes de hipertensión arterial controladas o no, diabetes mellitus tipo 1, que utilizan insulina para su control, o tipo 2, si utilizan hipoglicemiantes. Las personas que tienen problemas, sobre todo de inmunosupresión, por colagenopatías como lupus, amiloidosis, sarcoidosis, cualquier problema, inclusive aquellas personas que tienen problemas hormonales o tiroideos, los que han sido trasplantados o personas que presentan, que son positivos, que tienen el virus HIV, esas personas, la probabilidad de que una vez que contraigan el COVID hagan una de las formas graves es más del 50%, incluso casi llegan al 80%, dependiendo también de la edad. Los pacientes jóvenes que se están complicando, no tienen comorbilidad, pero son obesos. Al ser obeso y al tener la circunferencia abdominal aumentada, disminuye la capacidad pulmonar porque el diafragma disminuye su nivel de expansibilidad y por tanto pueden presentar complicaciones, aún siendo jóvenes y aún no teniendo comorbilidad.
pero se ha determinado que la obesidad es un factor de riesgo para las personas, independientemente de la edad. Mientras más obesos sean, más sobrepeso tengan, mayor es la probabilidad de que tenga problemas respiratorios. Exactamente. Ximena Pérez Calderón. Doctora, muy claras sus explicaciones. Gracias, mil gracias por aclararnos las dudas. Soy de Bolivia, Cochabamba. Saludos para Saludos Ximena, a Bolivia. entonces. Saludos a Bolivia. Miriam Barroso nos dice, ¿el que se recupera de COVID-19 puede volverse a contagiar? Ya lo hemos hablado previamente. No. Exactamente. Hasta ahora no hay estudios que soporten esa teoría o esa hipótesis. Así es. Rafael nos pregunta, doctora, ya estoy en el día 23, que me tomaron la tomografía de los pulmones. Ahora, ¿qué estudio me sugiere para ver el estado de mis pulmones, para saber este estado, o en qué fecha es recomendable volver a repetir este estudio? Y muchísimas gracias por responder. Si la tomografía tiene aún persistencia de alguna alteración a nivel del parénquima pulmonar, yo les recomiendo que espere por lo menos 6 semanas para repetirla. No es necesario hacerse una tomografía, puede hacerse la tomografía sin contraste, también puede hacerse una ecografía pulmonar, que es bastante, o sea, las comparaciones entre tomografía, los cambios que existen, que se pueden ver en tomografía y en ecografía. Yo soy testigo de eso y quedé realmente admirada. Es un método diagnóstico muchísimo más económico, mucho más fácil acceso. Inclusive se puede llevar a la cama, no es necesario que el paciente tenga que ir a hacerse la tomografía y es preferible que espere 6 semanas. Que más o menos eso es lo mínimo para su recuperación. Son 6 semanas a 12 semanas para que el sistema inmunológico respiratorio, bronquios, mucosa bronquial, parénquima pulmonar, mejore. Que se haga la tomografía y que también se haga una espirometría. Porque no solamente es válido los cambios que existen a nivel del parénquima pulmonar, sino que también hay que ver cómo quedó su función pulmonar. Así es, vital. Otra cosa que nos pregunta Fabi Flores, cuando ya le dan el alta al paciente, ¿es bueno tomar jengibre y cúrcuma como suplemento alimenticio? Todo lo que puedan comer, que se lo coman. De todas maneras, le voy a decir una cosa, el jengibre da sequedad a nivel de garganta. El cúrcuma no tanto, pero el jengibre sí. Es un poquito picantoso y entonces la persona lo ingiere, pero lo que quiera tomar mientras no sea cosas raras, azufre y esas cosas, pues bienvenido sea. Así es. Miriam Cala Barroso, buenas noches. Tengo un tío que tiene tos persistente y se agita y hasta le llega a faltar el oxígeno. Esto pasa cuando camina y no puede botar flemas. ¿Qué puede tomar? No, ya eso, ahí sí es verdad que ahí sí tiene que ir a una consulta, verse con médico, hacerse unos exámenes de laboratorio, hacerse la espirometría y realizarse una radiografía, porque no sabemos si es un problema de tipo parenquimatoso o si es un problema funcional respiratorio. E incluso cardiovascular podría ser. Incluso podría ser problemas cardiovasculares. Exactamente. Entonces, Miriam Barroso, te invitamos a que te registres en la página web de Wortix. Igual en unos breves minutos voy a estar repitiendo la información sobre cómo se pueden registrar. Y bueno, además de esto van a tener una consulta especializada directamente con la doctora. Tenemos otra pregunta de Fabi Flores. ¿Qué otro medicamento podemos tomar para fortalecer los pulmones? No, eso un medicamento en específico no hay. Lo único que le pido a las personas es que acepten que si tienen COVID, por favor hagan el aislamiento. Mientras estén, cuando salgan a la calle, utilicen la mascarilla. No compartan el vaso, la botella, el refresco en la misma persona con el mismo, o sea, diferentes personas en un mismo vaso. Lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Si hacemos eso
podemos contener la velocidad de propagación del virus y podemos favorecer no solamente a las demás personas, sino a nuestros círculos cercanos, nuestros padres, nuestros abuelos, ese vecino que a veces lo queremos porque nos saca de apuros, entonces para no contaminarlo, porque no tenemos la certeza de que esas personas vayan a hacer una infección leve, pueden hacer formas graves. Y entonces estamos contribuyendo a propagar el virus. Lo mejor que hay que hacer para fortalecer el sistema inmunológico es comer y comer bien. No es comer en cantidades grandes. O sea, ¿y qué es comer bien? Frutas, que yo sé que a veces están un poco caras, verduras, legumbres, ¿ok? Tratar de que la comida sea lo más sano posible, nada de estarle agregando picantes y salsas y ese tipo de cosas que en vez de favorecer lo que hacen es que sí, nos puede perjudicar. Y las tos persistentes casi siempre son por procesos de tipo de hiperreactividad que es provocada por algo que nos ha dado alergia. Y puede ser inclusive hasta el jabón, sin ir muy lejos, hasta el jabón con el que lavamos la ropa. Y por favor, laven las mascarillas. Las mascarillas reutilizables he tenido yo, en estos días vi un paciente y casi me infarto, porque el paciente estaba preocupado porque que si tenía COVID y la mascarilla estaba sucia. Tenía un mes que la había comprado y nunca la había lavado porque nadie, dice él, que nadie le había dicho que tenía que lavarla. Sí, importantísimo. Eso es lo más importante de estas mascarillas de tela. Tienen que tener una limpieza estricta y tienen que tener más de una mascarilla para que puedan utilizar la otra mientras tienen que tener varias mascarillas, varias mascarillas. Y si van a ir a un supermercado donde o van a utilizar el transporte público, es preferible que utilicen mascarillas de tipo quirúrgica. Las N95 se deben dejar para el personal de salud que está atendiendo ese tipo de pacientes. Con las mascarillas quirúrgicas es suficiente. Y la mascarilla quirúrgica tiene la ventaja de que uno lo utiliza y la bota. Lo utiliza y la bota. Y nada de estarse moviendo la bendita mascarilla y tocándosela y todo lo demás porque no hacemos nada. No hacemos nada. Así es. Ok, doctora, por aquí José Luis Domínguez nos pregunta. Buenas tardes, doctora. Con base en la información que ya existe acerca de la existencia de los 6 subtipos o clúster de este nuevo coronavirus, ¿cómo cree que afecte esto a la población y qué medidas adicionales se deberán tomar, aparte de las que ya se han tomado? Bueno, más de las medidas de prevención que hay ahorita, que son las que se han publicitado un poquito más de eso, hasta que no tengamos la vacuna, no podemos hacer más nada. Lamentablemente, los pacientes que son asintomáticos, pero que tienen un PCR positivo, deben guardar aislamiento, porque no solamente se pueden contagiar ellos, sino que pueden contagiar a otras personas que no sabemos cómo va a responder su sistema inmunológico y podemos provocarle una enfermedad grave. En algunas partes, sobre todo aquí en Chile, se ha visto que antes uno pensaba que los niños pequeños no eran susceptibles de producir enfermedad, pero se está produciendo un síndrome multisistémico que es provocado aparentemente por el virus, por el COVID. Menos mal que no es tanto, no se controla con esteroides y que la mortalidad no ha sido alta. Creo que aquí de varios nenes murió uno y más, yo creo que fue más por desconocimiento. O sea, no se pensó en el momento que podía ser un COVID, pero después, a medida que se fue interrogando a los familiares, resulta que un familiar cercano era COVID positivo. De todas maneras, esos estudios todavía faltan para hacer las correlaciones, para hacer los seguimientos y para poder determinar si ese tipo de virus es capaz de producir ese tipo de enfermedad multisistémica que se está produciendo en los niños. Pero eso se ha visto en algunas partes, no en Europa no se ve, creo que no se ha descrito. Ok.
Danesha Hamesha nos pregunta, ¿las personas que tienen lupus tienen anticuerpos ante el COVID? No, lamentablemente no. El lupus es una enfermedad de tipo, una collagenopatía, que afecta el sistema inmunológico y deprime el sistema inmunológico. Esas son las personas que hay que cuidar. Las que tienen depresión del sistema inmunológico, llámese lupus o cualquier otra artritis reumatoide, todas esas personas tienen problemas, su sistema inmunológico está deprimido. Y esa es una de las razones por las que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo es con el distanciamiento social, con las medidas preventivas, con el lavado de manos, con el uso de mascarillas, con la finalidad de que ellos no se contagien con el virus. Porque por lo general, su sistema inmunológico son virus nuevos, no reconocen el virus porque es nuevo, no tienen cómo responder ante ese virus y tienen la probabilidad mayor que el 50% de desarrollar formas moderadas y graves. Imagínate. Sí. Así mismo es. Anabel Álvarez nos dice, muchas gracias por las respuestas, doctoras, muy claras y de muchísima ayuda. Saludos para Anabel. Ajá. Silvia Maita nos pregunta, disculpe, no sé si ya lo dijo la doctora, pero escuché que el olfato tarda en volver, pero ahora mi pregunta es sobre el gusto. ¿En cuánto tiempo tarda en volver por completo? Ya estoy un mes sin sentir nada. No, es casi lo mismo del olfato. O sea, lo que es pérdida del olfato, la pérdida del gusto, eso suele tardar bastante. Es una de lo último que se restituye y eso. Exactamente. David Cornas pregunta, muchísimas gracias por las respuestas, doctora Ortigosa, muy buena presentación. Luis Rafael, muchísimas gracias, doctoras, despejaron varias dudas desde Bolivia, saludos. Saludos para Bolivia también. Lorena Gunter también, muchísimas gracias. Fabi Flores, muchas gracias por su respuesta, excelente ponencia. Analicia Berton, gracias por la presentación, reciban infinitas bendiciones, doctoras. Muchas Marcos gracias. González también nos pone por acá, muchísimas gracias a las doctoras. Pao Vía Yucra nos dice, buenas noches, doctora, una pregunta. ¿Qué tan confiables son las pruebas rápidas? Ya que mi papá salió negativo a los 6 días de presentar síntomas, pero al día 12 se realizó otra prueba y salió positivo. Por supuesto. Las pruebas no se deben realizar, las pruebas mientras la persona adquiere el virus, es contagiado por el COVID. Hasta el día número 10, en ese momento se pueden hacer las pruebas. Generalmente, la prueba debe hacerse entre los 3 días a 5 días que ha presentado, que tiene sospecha de que tuvo un contacto con alguien que es COVID positivo. Si se la hace antes, lo más seguro es que salga negativo. ¿Por qué? Porque la carga viral es poca y por lo tanto, y también hay que considerar que es la forma como se tomó la muestra. Las muestras pueden ser nasofaringea, orofaringea, y en caso de que uno tenga una fuerte sospecha y la persona por alguna casualidad tiene algún problema de tipo pulmonar, se hace a través de un lavado bronquiolavanar. Ya eso es otra cosa. Pero si se la hace muy temprano, lo más seguro es que le salga negativa. A medida que el virus se va desarrollando, se va replicando dentro de la persona, es cuando, y aumenta la carga del virus por la replicación, es cuando la prueba tiene más probabilidad de que sea positiva. Eso no significa que la persona puede contagiar, no necesariamente va a desarrollar síntomas. Y si los desarrolla, afortunadamente, el porcentaje mayor es de las personas que desarrollan formas leves. Las formas, la letalidad, la mortalidad generalmente es más alta en las personas que ya sobrepasan los 65 años y que tienen comorbilidad. Y en las personas jóvenes que tienen formas graves, se ha determinado de que la obesidad es un factor de riesgo muy, pero muy importante. Así es. También quería invitar a Pao Vía Yucra, que nos acaba de hacer esta pregunta, a que visite nuestra página de YouTube, en donde tenemos justamente un video en el que explicamos los 3 tipos de prueba para COVID-19 y para qué sirve cada una y cuál es más o menos la eficacia de cada una en el diagnóstico. Bueno, ahora bien. Ajá.
disculpa, las pruebas rápidas no se recomiendan, porque esas pruebas rápidas pueden estar contaminadas. Se recomiendan son el PCR, el RT-PCR, que es una de las pruebas que se utiliza, y una vez que ya ha pasado el tiempo, generalmente después de 14, 15 días, entonces ya se puede hacer la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, pero no en forma rápida, ¿ok? La determinación de anticuerpos. Es más que todo para hacer una especie de, no solamente de estudio, sino para aquellas personas que son, están en edad productiva, que tienen que ingresar nuevamente a su trabajo porque estuvieron suspendidos porque tienen COVID positivo, y el empleador, hasta que no tiene una prueba que le diga que la persona no va a contaminar al resto de los trabajadores, no los dejan ingresar al área de trabajo. Entonces, claro. Y también se están haciendo las pruebas de IgM más que todo para seguimiento. Eso se realiza más que todo para seguimiento y para completar los estudios. Excelente. Aquí Ximena Pérez nos pregunta una consulta. Ya pasé 30 días del resfrío, pero sigo con flemas y una tos seca no todo el tiempo. No tomé ningún expectorante. ¿Es aconsejable tomar en este momento el expectorante? Ya tiene 30 días de evolución. Si tiene tos, tiene que tomar un antituxígeno. Ya como lo había referido antes, la tos puede ser bien por hiperreactividad bronquial o porque la persona tiene producción de moco o no tiene producción de moco. Si no tiene producción de moco, se trata de una tos seca, y cuando uno lo ausculta se da cuenta de que no está haciendo sibilancia ni se trata de una hiperreactividad, un sedante de la tos. Si puede usar también mucolítico, cuando la persona es escritora, siente alivio de la tos. O aquellas tos que vienen, hay algunos jarabes para la tos que están combinados con antihistamínicos, eso también mejora la tos. Pero que se queden tranquilos, que la tos no es signo de que la enfermedad continúa activa. Es solamente una consecuencia del proceso infeccioso que tuvo. Y por lo general tarda, al igual que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, tardan en recuperarse. Así es. Lu Rivero nos dice, buenas tardes, doctora. Quería saber qué tan efectivo es el tratamiento con el ibuprofeno inhalatorio. Sé que se está implementando últimamente. Muchas gracias. Bueno, eso lo realizan más que todo para no utilizar esteroides. Pero el ibuprofeno inhalatorio, eso es algo que se sacó, alguien lo hizo, igual que en alguna vez se utilizó furosemida para sacar a los pacientes que tenían edema de pulmón. Y bueno, no podría decir porque yo creo, o sea, yo siempre he pensado que el ibuprofeno es muy bueno como antiinflamatorio no esteroideo, pero ¿para qué inhalarlo? Tómeselo por vía oral. Es mucho mejor, porque el problema es que si por alguna casualidad tiene infección COVID, lo que está utilizando para inhalarlo, y lo va a utilizar otro si no está bien esterilizado, entonces va a contagiar a otra persona. Así que lo mejor que puede hacer es tomarlo por vía oral. Así es. Ingrid nos dice, doctora, muy buenas noches. Las personas que están cursando la enfermedad, pero no están hospitalizadas, ¿qué estudios de sangre deberían realizarse? Generalmente les hacen un hemograma completo, se les hace una prueba que se llama dímero D, que es más que todo para ver, y la prueba de coagulación, para ver si la persona necesita, o sea, si el dímero D, que es para determinar si existe, ¿cómo decir yo?, la probabilidad de que haga tromboembolismo, bien sea pulmonar o una embolia a nivel cardíaco o una embolia a nivel cerebral, entonces allí se utiliza anticoagulación. Pero con las pruebas normales, me refiero a pruebas normales, una hematología completa, con velocidad de sedimentación, las glicemias, colesterol, pruebas hepáticas, prueba de orina, con eso es más que suficiente. Así es. Bueno, acá tenemos nuestra última pregunta, la hace David Core,
nos dice, doctora, una pregunta más. En algunos países se habla mucho del uso del dióxido de cloro. ¿Qué opina al respecto? A eso se utiliza más que todo para limpiar superficie. En algunas partes se utiliza eso, en otras partes se está utilizando el amonio cuaternario. De todas maneras, cualquiera de los dos, hay que tener precaución un poquito con eso, porque hay algunas personas que son sensibles, que tienen antecedentes familiares de rinitis alérgica, de dermatitis atópica, de psoriasis, y entonces desencadenan tos y no se le quita con nada, y siguen con la tos y la persona sigue angustiada y resulta que se debe a los productos, los desinfectantes, el cloro que están utilizando para limpiar las superficies, las que se aplican en la mano, que está para el lavado de manos cuando no hay jabón, se utilizan alcohol gel, en algunas partes están utilizando alcohol, solo, no alcohol gel. Cuando hay déficit de alcohol gel, estamos utilizando alcohol puro. No sabemos si es el 70%, 80%, 90%. Entonces, si uno está permanentemente en aerosol, limpiándose las manos, limpiando la superficie, existe la probabilidad de que uno haga algún problema, por lo menos de alergia. Exactamente. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, doctora, pero tenemos acá algo muy importante que anunciarles a todos nuestros pacientes que están por allá viéndonos a través de Facebook. Muchísimas gracias primero a usted y a todas las personas que participaron en este live. Invitamos que, por supuesto, cualquiera que tenga alguna pregunta para registrarse, consulte directamente con la doctora Cecilia Ortigosa, que como ya les he dicho, participa en el staff médico de Vortix y, por supuesto, podrá atenderlos gustosamente en una videollamada. Para los que se registren durante los próximos 5 días, la doctora va a estar ofreciendo un descuento en su consulta. Será solamente de un costo de $15. Para esto solamente tienen que agendar una cita con ella. ¿Cómo? Bueno, los pasos son muy sencillos. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página web www.vortix.com, pulsan en el botón que dice iniciar videollamada, un botón verde grande, luego se registran como pacientes colocando su correo electrónico y una contraseña. Posterior a eso tienen que validar el correo electrónico mediante un correo que se les envió y debe caer en su bandeja de entrada. En algún caso que no caiga en la bandeja de entrada, tienen que revisar otras bandejas como social, promociones y spam, porque en algunos casos los correos pueden caer allí. Verifican su correo y simplemente por último entran en la plataforma y dejan su caso de salud en el botón que dice nuevo caso de salud. De esta manera ya van a poder agendar una cita directamente con la doctora Cecilia y podrán, por supuesto, cualquier duda extra que tengan, preguntárselo a ella directamente a través de una videollamada. Queremos aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para aclarar cualquier duda que tengan en el proceso de registro. Así que, por favor, si tienen alguna duda, pueden comentarlo acá abajo en el chat para aclararlo. Y recuerden que si tienen más dudas con respecto a COVID, pueden registrarse en este link y pueden incluso agendar cita no solamente con la doctora Cecilia, por supuesto, que es neumonólogo, también tenemos otras especialidades, tenemos especialistas en pediatría, oncología, tenemos médicos otorrinolaringólogos, endocrinos y muchísimas más que, por supuesto, están a la disposición de ustedes para agendar una cita que se adapte a su tiempo y a su disponibilidad de tiempo en sus casas. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, estamos por acá para ayudarlos en cuanto al tema del registro en la página. Bueno, y a mí solamente me queda decirles una sola cosa. Lamentablemente tuvimos una pandemia y lo más importante es la prevención. Por favor, utilicen mascarilla cuando se la vayan a retirar o se la vayan a acomodar, háganlo hacia adentro, toman la parte elástica, la doblan y la botan. No compartan los vasos ni nada de eso porque pueden afectar a otras personas. Y el que salga COVID positivo, un PCR, perdón, positivo para COVID, por favor, guarden aislamiento. Hasta que no tengamos la vacuna, no vamos a poder contener el virus. Es una de las maneras de contener el virus y de no afectar a personas que son muy queridas para nosotros y que lamentablemente su sistema inmunológico no respondió de alguna manera e hicieron formas graves y muchos murieron.
Así que, y muchas gracias a Worthy por haberme invitado y buenas noches y para todos, salud, lo más importante. Así es. Muchas gracias por todo y bueno, nos veremos en el próximo live. Atentos a nuestro Facebook y a nuestras publicaciones. Hasta luego.